lindo, de nuevo, estar conectados acá, estar en una nueva oportunidad. Yo me doy cuenta cuando me encuentro en estos espacios tan lindos, tan interesantes, qué poco que lo hago y cómo me gustaría hacerlo más seguido. Tendría que organizarme para poder tenerlos, porque realmente disfruto mucho, sobre todo cuando hay mucho coach. Cuando hago eventos, bueno, siempre hay algunos coaches que vienen a alguno de mis seminarios y se nota el clima. Y a veces hay gente que no es coach y dice, wow, yo estoy entre coaches, no porque estoy entre coaches, sino porque hay un clima muy particular, muy especial, se crea algo muy lindo. Y cuando hago una presentación para colegas, para coaches también, disfruto muchísimo este espacio. Así que bueno, les doy a ustedes la bienvenida y les agradezco también a aquellos que están conectados ahora acá, siendo parte de esto. Y como dijo Debbie antes, hay gente que tal vez no es coach y se está apretando a una presentación de oratoria para coaches. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel o el rol que puede jugar aquel que no es coach y que está escuchando y que pueda obtener valor de esta conversación? Bien, el punto es, si hablamos de oratoria, la oratoria es general. Cuando yo tal vez me enfoco en la orientación del trabajo del coach, lo que estoy mirando tal vez es ese desafío adicional que puede tener el sesgo de lo que hacemos los coaches cada vez que abrimos la boca, ¿no? Obviamente que no es lo mismo un coach abriendo la boca en el contexto de una sesión, con la intimidad que una sesión de coaching tiene, que cuando abrimos la boca en el contexto de una reunión grupal, en donde tal vez lo que estamos haciendo es un proceso de coaching de sala. Pero también hay otros roles que los coaches desempeñamos y que van más allá del trabajo de la sesión individual o del coaching de sala, y que esto también puede permitir que sumen otras tantas personas que pertenezcan a otras actividades y que estén ahora sumadas acá. Ya que el coach como facilitador tal vez de procesos de aprendizaje también tiene un rol, ¿no? en ese sentido. Yo les propongo en este rato que vamos a compartir que podamos tener como una interacción, ¿no? Ustedes desde el chat y yo aquí, en donde podamos interactuar y podamos conversar un rato con algunos de los temas que quisiera proponerles en relación a los desafíos de los coaches cuando hablamos ante otros. Para empezar me gustaría traer algunos mitos que hay muchas veces dando vuelta cuando los coaches hablamos. Pareciera ser que hay una expectativa, no sé de dónde ha salido realmente. Tengo algunas ideas, pero no podría realmente fundamentarlo de una manera completa. Pero tengo esta impresión de que a veces en nuestro carácter de coaches pareciera ser que cuando nos escuchan gentes que no son coaches, están esperando que digamos cosas o que tengamos cosas o que hagamos cosas que parecieran ser más allá de la práctica propia de un coach. Dicho de otra manera, pareciera ser que yo no puedo, como coach, no puedo enojarme. Bueno, no puedo, si poder puedo, obviamente. Pero es como que suena raro que un coach se enoje, suena raro que un coach esté triste, suena raro que hasta un coach se pueda contradecir. Y creo que ahí hay una confusión grande acerca de lo que hace al coach en su práctica y al coach como ser humano. Poder aceptar las sombras y entender que como ser humano, independientemente de su profesión, va a tener indefectiblemente, por su naturaleza, todas las sombras que como seres humanos traemos, dado nuestros espacios de ceguera. ¿Por qué no equivocarme? ¿Por qué no enojarme? ¿Por qué no entristecerme? ¿Por qué no asumir? Sí es cierto que tal vez como coach tenga algunos recursos y donde decir, la pucha, ¿no? Como teniendo estos recursos como puede ser que en casa de herrero cuchillo de palo. Pero esto es algo que me dejo como una conversación para que tengamos los coaches entre nosotros como parte de nuestro propio seno y nuestras propias coordinaciones, ¿no? Pero sí traería a la conversación el desafío que tenemos, desde qué lugar nosotros hablamos cuando hablamos. Pareciera ser que ninguno es dueño de la verdad, pero a veces, sin ser dueños de la verdad, hablamos como si lo fuera. Y ahí es donde, como coaches, podemos hacer lío. Entonces, desde este lugar, separaría como tres roles, como para no mezclar la conversación. Igual algo se va a mezclar, siempre es inevitable, ¿no? Una cosa es el rol del coach como entrenador, o sea, el trabajo que podemos tener como coaches al momento de transmitir mensajes, o al momento de generar aprendizajes, ¿no?
Otro rol diferente es el recurso que tenemos como modalidad de intervención. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos con un coachee, ¿no? Que puede ser uno o pueden ser varios, y nosotros utilizar la oratoria, ¿no? En ese rol como coaches, como para poder lograr confianza, intimidad, o traer metáforas, como lo que yo comentaba hace un rato en relación al chocolate, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles son los recursos de oratoria como coaches para poder coachear a otros? No como herramientas, como tips, sino cuando nuestro coachee tiene que hacer una presentación y se encuentra con algunos desafíos. Acá es donde un poco se dividen las aguas, porque hay una parte técnica que como coachear a alguien que tiene que hacer una presentación sobre elementos que hacen a su presentación, si el coach no es un comunicador, probablemente está entrando en otras aguas. Es como si yo como coacheara a alguien que quiere bajar de peso y le dijera qué es lo que tiene que comer o dejar de comer, ¿no es cierto? Entonces, entiendo que el proceso en la oratoria tiene algunos puntos que todos los coaches podemos trabajar independientemente de un background como comunicadores. Y tiene que ver precisamente con qué es lo que le pasa al coachee en relación a esa situación, al objetivo que pretende lograr y a las oportunidades que este objetivo representa, ¿okay? Entonces, en esos tres grandes grupos es donde yo propongo focalizar la conversación, y mi idea es que podamos tener algo interactivo, algo en donde ustedes puedan, a través del chat, plantear inquietudes, propuestas o ideas sobre algunos disparadores que yo quisiera traerles. Para empezar, voy viendo que algunos han levantado la mano, planteando algunas inquietudes. Por ahí yo les pediría que en el chat ubiquen ya sus preguntas. Para que voy a cerrar acá. Ahí cerrando. Ahí está. Las preguntas, dudas o inquietudes que vayan teniendo para tener esta charla. ¿Está bien? Bien. Algunas cosas que trabajo muchas veces cuando me encuentro trabajando con coaches que tienen que hacer presentaciones, es esta dualidad entre los contenidos que tenemos que dar, el espacio o el clima que nosotros queremos lograr con la gente, y los retos que representan para nosotros. O sea, viste que cuando nosotros estudiamos coaching, creo que todos los coaches, independientemente de la línea o de la escuela, pasamos por un proceso en donde tenemos que, o se nos plantea el desafío de hacer una presentación ante personas, y tenemos que hacer como, algunos lo llaman audiencias, otros lo llaman coloquios, otros presentaciones, o grupos de aprendizaje, o lo que fueren. Y ahí se plantea ese debate entre cuál es la relación entre los contenidos y la experiencia que generamos. Fíjate vos, como coaches siempre lo que nosotros trabajamos es, por supuesto, no es tanto la teoría de estar enseñando algo a alguien, sino el poder mostrar lo que llamamos una distinción, ¿no? El poder mostrar alguna idea más que un concepto, en donde esa idea permita una resonancia para que del otro lado la otra persona se lleve, ¿no? esta distinción. Entonces ahí aparecen dos cosas, y por ello yo separo las dos aguas. Por un lado el agua que tiene que ver con lo técnico, y por otro lado con esa parte más ontológica. Entonces voy a hacer una pequeña distinción entre ambos terrenos, como para poder orientar esta parte de la conversación. Cuando hablamos de lo técnico estamos hablando de una estructura, estamos hablando de una serie de elementos que hacen a la presentación en sí. Sabemos que hay un concepto que queremos transmitir, sabemos que hay una idea que queremos que la gente se lleve, y sabemos que hay un propósito al cual nosotros aspiramos con la presentación. Si bien yo estoy hablando de coaching, en cualquier orador de cualquier naturaleza se presenta y se plantea este tema, ¿no? Entonces, si bien hay diferentes tipos de estructuras, las tres cosas que yo generalmente planteo, sea cual fuere la presentación, una presentación de 2 minutos, una presentación de 6 minutos, 10 minutos, 40 minutos, 60 minutos, un taller de 4 horas, o un seminario de un día entero de varios días, siempre tenés que pensar a ver cómo empezás, cómo vos entrás. Y como muchas veces está en el imaginario, y en la gran mayoría está esta idea de quiero decir algo diferente, quiero ser innovador, quiero ser creativo. Entonces la idea es,
Si querés hacer algo diferente, no hagas lo que hacen todos, porque si haces lo que hacen todos, te van a escuchar como se escucha aquel que dice lo que dicen todos. Por ejemplo, formas de empezar. ¿No te pasó que en alguna charla estabas y alguien empezaba diciendo, hola, buenas tardes, quiero hablar acerca de, entonces empezaba como expresando un deseo, ¿no? O que alguien empezaba diciendo, los invito a. ¿Les suena esta frase, los invito a, como si fuera una invitación? Sí, es cierto que hay una premisa en el trasfondo que no es lo mismo una invitación, porque la invitación no tiene consecuencias negativas si el otro declina, pero de lo que estamos hablando es de evitar los terrenos comunes o las cosas como trilladas, ¿no? El riesgo de lo trillado no es que sea malo, ¿ok? Sino es que el riesgo es que cuando nosotros empezamos una charla, nos van a estar escuchando de acuerdo a lo que nosotros decimos y los primeros instantes son claves. Fíjate vos, hay dos momentos que son fundamentales que siempre, sea cual fuera el público, siempre hay dos momentos en donde tenemos gratis, la atención de la gente. Y esos son el primero son los primeros segundos, el segundo puedo decir cuál es, pero el primero son los primeros segundos. Sea cual fuera la presentación, los primeros segundos, la gente decide si te sigue escuchando o si elige y prefiere mirar su teléfono, ¿no? O elige seguir con su mente en otro lado. Y lo que sea que nosotros hagamos en los primeros segundos va a determinar mucho del modo en el cual pueden escucharnos. Sí es cierto que después pueden cambiar de opinión, favorable o negativamente, pero lo cierto es que es un momento muy poderoso para poder capitalizar. Entonces, si nosotros empezamos ya con la presentación diciendo algo que dicen lo que dicen todos, estamos ya como en una zona de riesgo. Entonces, yo lo que sugiero como ser creativo es empezar buscando algo que genere esta sensación de que del otro lado digan, quiero más, decime más, decime más. Los primeros segundos es ganarte eso. Ojo con esto, porque a veces a algunos les pasa que el tema del pánico escénico, el miedo escénico, los nervios, los primeros minutos son muy difíciles, y algunos dicen, los primeros minutos son difíciles, pero después me relajo y ando fantástico. El riesgo es que si los primeros minutos son difíciles y uno está como trastabillando, se vuelve repetitivo o entra de manera ambigua, el riesgo es que del otro lado algunos ya estén decidiendo de que no quieren seguir escuchándonos. Por eso sí es importante arrancar enseguida de lleno con el tema fuere cual fuere. Y hay formas de empezar. Puedes empezar con un relato, puedes empezar con una pregunta, puedes empezar con una inquietud, puedes empezar con una hipótesis, ¿no? ¿No? Como vos empezás ya como con una idea, con una Está frase. cocinando, ya sé, ella se va a ir. Bueno, sí, Mirna, exactamente, estoy de acuerdo. ¿Qué hay de cocina hoy? ¿Qué cenamos, Mirna? ¡Ay, perdón! Estaba apagado. Mira, sentía casi el olorcito a comida, pero tengo que sentir un olorcito porque acá no hay comida, entonces digo, uy, qué rico viene la cena, pero bueno. Perdón, como apagué el video, pensé que también el micrófono, perdón. No, todo bien, me encantó. Acá en Buenos Aires son las 8:30 de la noche, entonces estamos mucho para cenar. O algunos, yo no, al menos no todavía. Bueno, yo recién tomé, de alguna manera, Debbie, perdón, o gracias, tomo el punto de lo inesperado como un elemento que llama la atención y que renueva un poco la atención de la gente. O sea que si había alguno disperso, de repente con lo que pasó recién, dice, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y se vuelve a conectar de nuevo. Son elementos que ayudan. Los tiempos de atención son cada vez más cortos, por eso cómo utilizamos eso ayuda. Volviendo a donde yo estaba, antes de la pausa, de lo que... no, ningún papelón. Está bueno, está lindo, es natural esto, es espontáneo. A mí me gustan estas cosas. No tenemos que ser impecables siempre, con todo, todos lados, todo el tiempo. Dejemos eso para la gente perfecta. El resto de los mortales podemos disfrutar de las cosas que nos desvían un ratito. Pero sí, vuelvo de nuevo al foco. Es importante volver al foco, de lo que ya hablamos de cómo mantener la atención. Si los dos primeros minutos son muy difíciles y nosotros estamos como titubeando o entramos de una manera ambigua o no somos del todo claros, los riesgos es que perdamos la atención rápidamente de la gente. Sobre todo si estamos muy nerviosos, del otro lado estamos en ese riesgo de que ya nos cataloguen y algunos bajen su persiana. Por eso, algunas cosas que pueden ayudar. No esperes a empezar cuando empezás. Entonces, si los 2 minutos son difíciles, ponete en actitud y setea tu cabeza unos minutos antes de empezar. Es como si imaginaras que vos ya estés en situación un rato antes de estar a que te presenten o a que empieces.
Andá en tu mente imaginando toda esa escena, toda la situación desde un rato antes. A veces yo entreno a ejecutivos que tienen que hacer presentaciones, que por ahí son muy buenos líderes, pero les cuesta hacer presentaciones en público, y tienen el problema esto del miedo de los primeros minutos. Yo digo, empezá antes, y si tienen que socializar con su gente, o antes, bueno, habla como si estuvieras dando la presentación. No es que estés en pose, ¿no? Sino habla como si estuvieras haciendo la presentación, y ya estate como sintonizado en el mood, en el ánimo, en el modo de presentación para empezar desde el primer minuto. Formas de captar a la audiencia, de generar atención, como decíamos antes, ya sea una anécdota o ya sea una historia. Por ejemplo, en la presentación de hoy, el inicio fue a través de una entrevista que Débora me hacía, pero, por ejemplo, yo en donde más puse el énfasis tal vez dentro del relato, que hice unas preguntas maravillosas en donde me conecté a muchos niveles. Para mí la historia del chocolate es una gran historia con la cual yo puedo entrar y puedo hablar de muchas cosas y de muchos temas, ¿no? De acuerdo a lo que la situación lo requiera o lo que yo me haya planteado como objetivos. Por eso yo siempre busco empezar mis presentaciones con alguna historia, un relato que tenga que ver con alguna experiencia personal. Las experiencias personales son muy importantes para poder traer a nuestras presentaciones, con el cuidado, y esto también es un componente muy importante que a veces se confunde, de no ser autorreferencial. No es lo mismo traer mi historia del chocolate, al sentido de que yo la utilizo para poder focalizar sobre ideas, por ejemplo, la intimidad conmigo mismo, el compartir o un mensaje que doy con un otro, o el marcar límites en donde saco una parte mía más fuerte, más visceral. Los protagonistas de la anécdota no soy yo con el chocolate, sino yo soy un medio para la idea. Aquellas historias que nosotros traemos que sirven para presentar una idea, son muy útiles porque ayudan a conectar más fácilmente con el otro. Acordate que generalmente las historias lo que nos ayudan es a crear sensaciones, ¿no? Y esas sensaciones que pueden ser muy diversas, no sé, imaginemos alegría, por ejemplo. Cuento una historia contenta, una historia que conecta con la alegría, una historia maravillosa. Tal vez no es la historia lo que produce alegría, ¿ok? Lo que me produce alegría a mí tal vez no sea lo mismo de lo que te produce alegría a vos, ¿no? Pero la experiencia de la alegría es la misma en nosotros dos. Ahora, sí hay diferentes intensidades, pero como fenómeno, la alegría es la misma. Es como el enojo, es como la tristeza. Son emociones humanas, ¿no? Y si somos humanos, vamos a estar experimentándolas. Entonces, una historia que yo traiga puede evocar una sensación o una emoción o un sentimiento. Por ahora tomémoslo como si fueran analogías, aunque no lo son, pero tomémoslo así por ahora. Entonces, lo que yo traiga como la historia que va a evocar eso, va a permitir generar un ambiente permeable para lo que yo quiera crear después, ¿no? Entonces, el poder traer historias ayuda a evocar no solamente la experiencia en otro y entrar en la emoción del otro, sino generar como el claro donde poder traer un mensaje o una idea. Las historias personales son muy poderosas. El riesgo es que las historias sean autorreferenciales. ¿Qué significa esto? Cuando las historias no traen como objetivo presentar una idea, sino presentar lo lindos o lo inteligentes que somos. Cuando lo que traemos son anécdotas, no como casos de éxito para compartir, sino anécdotas que lo que hacen es mostrar brillos que año 2018 yo creo que son más que nada molestos, ¿no? O por lo menos a mí me pasa esto. Yo traigo lo que a mí me pasa y desde qué lugar. A mí me interesa saber, por supuesto, de los logros y las bondades de quien está del otro lado, ¿no? Como por una forma, entre comillas, de saber quién es. Pero eventualmente yo voy a beber de sus palabras en tanto en cuando lo que diga me resulte útil. Y acá hay algo que traigo muy interesantemente, porque le ponemos a veces mucho énfasis a las credenciales, a la experiencia y a los conocimientos del acervo que puede tener el orador. Y en realidad, si vos te pones a pensar hoy día, lo que más nos va a llegar no son los conocimientos que pueda tener el otro, sino su forma de llegarnos, ¿no?
fíjate vos, yo creo que eso divide un poco dos grandes universos. El que habla para mostrar todo lo que sabe, o el que habla al servicio de compartirlo para que le sea útil a otro. Eh, entonces, acá es donde yo creo que marca una diferencia, y yo a veces lo que propongo o sugiero es: guarda con la autorreferencialidad. Si vos vas a tener algún éxito, que sea al servicio de una idea, no al servicio de la imagen. Hace ruido muchas veces cuando viene eso. Por eso tu forma de empezar es muy importante, inclusive porque hay cosas que hacen que la gente preste atención o deje de escuchar, ¿no? Fíjate a ver vos de qué manera, con lo que sea que vos tenés, podés captar la atención del otro, ¿no? ¿Cuál es tu forma personal, tu forma única que puede contribuir a captar la atención del otro, ¿no? Por eso acá aparece esta cosa de cada uno de nosotros se conoce más o menos, tiene más o menos recursos, tiene más o menos experiencias, pero lo que es seguro es que cuando nosotros estamos con el foco, con la atención, en función de crear algo que al otro le sirva, tenemos más probabilidad de generar conexión, ¿no? Y ahí es donde podemos lograr que algo bueno o algo diferente pueda ocurrir. E inclusive hablamos de algo diferente cuando tal vez no sea algo necesariamente nuevo. Mi regla de cabecera es la regla de 100.001. Hay muchos que están conectados, amigos, que ya saben de qué se trata. Pero recuerdo que muchas veces, y esto lo traigo a colación, no importa cuántas veces decimos algo o cuántas veces lo oímos, sino cuántas necesitamos para poder oírlo o decirlo por primera vez. Y ahí es donde marca la diferencia el asunto. Tal vez vamos a ser innovadores no por decir algo que el otro ya haya oído, sino porque justo lo estamos diciendo en el momento que le cae como anillo al dedo, en el momento que le hace sentido. O tal vez le agrego un componente de algo que ya sabía y que por la coma que le agregué, por el punto que le agregué, por la anécdota que le agregué, de repente toma una nueva dimensión de algo que ya sabía y le resulta nuevo. E inclusive, y esto tiene que ver con aquellos que nos toca a veces compartir ideas, que lo hacemos frecuentemente y a veces los temas son los mismos, ¿cuántas veces necesitamos decirlos hasta poder decirlo por primera vez? Y lo más maravilloso de esta regla es que cuando aprendemos a conectarnos con algo al decirlo por primera vez, siempre es la primera vez. No importa cuántas veces lo digamos, porque cuando estamos conectados con lo que decimos, no importa cuántas veces hayan ocurrido, sino es la magia de estar creando eso en conjunción con alguien que lo puede oír por primera vez. E inclusive ahora creo que se desdibuja la brecha entre lo presencial y lo virtual. Corregime si del otro lado no te resuena algo de lo que por ahí estamos vivenciando ahora, a pesar de que yo estoy en mi casa ahora, este es mi comedor, están entrando a mi casa, poca gente entra a mi casa, salvo todas las personas que están conectadas ahora acá, ¿no? Y seguramente poca gente entra en el espacio en el cual estés vos ahora. Inclusive si vos estás ahora con un par de auriculares en un lugar público, estamos o estoy sonando adentro de tu cabeza, o en un momento o en un lugar muy íntimo donde tal vez pocas personas entren, ¿no? Entonces, fíjate vos desde qué lugar vos hablás cuando te conectás y qué permiso te das como para poder darte el privilegio de poder decir algo que no importa cuántas veces los otros lo hayan oído, sino de darte el permiso de decirlo por primera vez. Resonar en lo que estás diciendo para poder conectar con otros. Y qué poderoso es cuando vos estás empezando una conferencia buscando que en la premisa de aquello que vos estás diciendo, al empezar una conferencia, una charla, una conversación, genere... No hay un problema en el internet, dice una pausa. Esa es una pausa en tu mente, en mi mente, que permite crear también una intimidad en particular que apunta al misterio. Aquello que genere curiosidad e interés del otro lado. ¿Cómo vos generás curiosidad acerca de lo que vos vas a decir? Por eso tal vez uno de los puntos a tener en cuenta para poder generar curiosidad es fijarte a ver cómo vos te estás relacionando con el tema.
Si vos te estás relacionando con el tema que vos querés dar de una manera obvia y evidente, y la gramática de tu mente estás diciendo, uy, lo que voy a decir es una tontería, o yo no tengo nada nuevo para decir, o lo que voy a decir es muy importante, es muy interesante, pero yo no estoy a la altura de este concepto, porque va a haber gente juzgándome, mirándome, o va a haber gente evaluándome, o gente más conocedora del tema, por cualquiera de esas razones, lo más probable es que en tu gramática vos ya estés condicionándote de una manera peligrosa que va a dificultar la posibilidad de ser auténtico, de ser genuino al momento de empezar. Por eso creo que esta regla del 100.001 es muy poderosa para aquellos que están con algunas de estas ideas, como las que mencioné recién al momento de empezar, para decir, relajá. Para poder lograr lo que vos sea que quieras lograr, es importante que te conectes con tu autenticidad. No por la experiencia, abundantes conocimientos, abundantes credenciales, sino por la naturaleza de tu impulso y tu compromiso con ser útil y agregar algo de valor del otro lado. Y entiendo de que si nuestro compromiso es ser útiles para los otros, también es un bálsamo interesante para la ansiedad del perfeccionismo que algunos tenemos, para lo cual, si yo lo que quiero es ser útil más y me comprometo más con ser útil que con verme bien, puede ser que haya gente más inteligente, más sabia, más conocedora y más experta del otro lado, pero si yo mantengo mi compromiso, es más probable de que sean menos críticas y que el clima dentro de la sala también sea diferente. Nos perdonan más la vida cuando somos humildes que cuando somos arrogantes o cuando queremos hacer alarde de nuestras credenciales, ¿no? A ver qué es lo que dice Maru acá que me gustó. Mira. Amo cuando el orador habla desde su propio ser, su propia interpretación y no desde una lectura en el primer caso. Sos vos mismo y en el segundo pienso que no sos nadie, ya que no nace desde vos mismo. Sí. Bueno, este es el desafío. Vos sabés que sería tan fácil, entiendo yo, Maru, y es un gran tema ¿no? Pero a veces caemos envueltos en una trampa y terminamos tarde o temprano de una otra forma envolviéndonos en la trampa de pretender ser alguien que no somos, ¿no? Y ponderamos a veces argumentos sobre cosas que han dicho otros, como adhiriendo, por supuesto, pero queriendo tal vez convencernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, el poder estar en esa sintonía o en esa paz de poder decir, bueno, ¿qué puedo traer yo que sirva al otro? Me va a permitir yo estar más en paz conmigo y al mismo tiempo abrir un espacio para conectarme mejor con los otros. También creo que un componente importante al momento de empezar es la energía con la cual empezamos. ¿Okay? Yo ahora estoy un poco más íntimo y esta webinar tiene una naturaleza más de intimidad, pero generalmente cuando yo hago presentaciones vengo con una energía mucho más arriba porque para poder conectarse también ayuda mucho más esto de ponerle un poquito más de power. Si arrancamos muy abajo, el riesgo es que, dependiendo también del escenario, no siempre logremos llegar a un mayor número. Digo, esta es una generalidad y es una abstracción, pero entiendo que una buena dosis de energía ayuda a generar mayor conexión, ayuda a generar más atención y ayuda a envolver más la experiencia. Fíjate vos como yo enseguida ya levanto el tono, levanto la energía y crea una atmósfera diferente de lo que estamos diciendo. Fíjate vos, otra de las cosas que yo trabajo muchas veces como confusión en este sentido es que le ponemos mucho foco a las técnicas. Cómo pararme, cómo hablar, qué hacer con la mirada, qué hacer con las manos, qué hacer con los gestos, qué hacer con. Y en realidad dejamos de lado, creo que una parte más interesante en todo esto, que es trabajar con nosotros mismos, ¿no? Encontrarte a vos mismo en la intensidad de lo que sea que vos quieras enseñar. Y va más allá del contenido teórico o del concepto a transmitir, sino es de quién sos vos como orador en la intensidad de las emociones que vos quieras transmitir. Si vos lo que querés transmitir es fuerza y es energía, ¿de dónde sacás vos tu fuerza y tu energía? No para transmitir, sino es cómo funciona la fuerza y la energía en tu vida, ¿no? Si vos lo que querés es transmitir alegría y entusiasmo, ¿dónde estás vos con la alegría y el entusiasmo en tu vida? Si lo que querés vos es transmitir es intimidad, cercanía y reflexión, ¿cómo funciona la intimidad,
la cercanía y la reflexión en tu vida. Todos esos momentos, mencioné solo 3 emociones o estadios emocionales, son claves en el proceso personal porque, de acuerdo a la intensidad, entre comillas, de las emociones en las cuales nosotros nos envolvemos en nuestra cotidianeidad, va a ser la oportunidad para poder transmitir genuinamente a otros. No podemos llevar a nadie más allá de donde nosotros no hayamos ido. Bueno, acabo de decir una frase todo negativo, que no es lo adecuado, pero una frase que a mí me gusta, ¿no? Solo podemos llevar a aquellos a los lugares en donde nosotros hayamos habitado antes. Entonces, habitar las intensidades o las diferentes intensidades de la alegría, las diferentes intensidades de la pasión, las diferentes intensidades del miedo, las diferentes intensidades del enojo también va a permitir no solamente reconocerlas en los otros como coaches, sino también poder acompañar, transmitir, generar, invitar y mostrar otras perspectivas que le den nuevos matices a lo que decimos. Acordate que si le ponemos mucho peso y le ponemos mucha carga al contenido de las palabras que decimos, pero no miramos el contexto, de poco va a servir. Entonces probablemente vamos a terminar recitando aforismos interesantes o prólogos de libros que otros escribieron, pero terminan siendo vacíos de contenido, no porque le falte información, sino porque están carentes de contexto, ¿no? Entonces, desde este punto, el poder entrar y generar curiosidad nos desafía a nosotros como oradores a transitar nuestra propia intensidad, cualquiera fuere la emoción en la que nos encontremos, para poder evocar y contagiar en el otro la resonancia que genere la conexión y nos ganemos un ratito de atención. Pensá que los tiempos de atención son cada vez menores, los niveles de distracción son cada vez mayores, los estímulos a los cuales estamos expuestos son cada vez más grandes, entonces también los tiempos de atención son cada vez más complejos. El ritmo es muy importante en tanto y en cuanto no esté validada esa conexión. Y esto yo lo traigo en diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, a veces hay grupos en donde hay una conexión, y por el grupo puede ser muy grande, no tiene que ver con la cantidad de integrantes, pueden ser 1000 personas inclusive, pero hay momentos de conexión en la sala en donde de repente estamos todos como así, atentos, y ahí no hay problema con la atención y cuánto dura la cosa, porque estamos súper conectados. O a veces pueden ser 4 personas y no hay conexión y tenemos que darle un ritmo porque la gente se pierde o se dispersa rápidamente. Por eso es tan importante captar interés, generar curiosidad desde el inicio. El desarrollo tiene que ser ágil. ¿Y de qué manera se hace ágil? Y la clave en todo esto es el ritmo. ¿Cuál es el ritmo? Está el ritmo propio, el ritmo del tema, el ritmo de la gente. Siempre hay un contexto y hay que saber leerlo, y hay que desarrollar habilidades para poder leer el contexto y ahí entender cuál es el mejor ritmo. Generalmente una primera forma para entender el ritmo de la gente y darnos cuenta rápidamente son sus posturas corporales, sus gestos, sus expresiones, sus movimientos, y empezar a mirar en el común denominador de la gente, no en 2 que están mirando el teléfono, sino en la sensación general de la sala, va a ayudar. Por eso es importante tener una buena caja de herramientas como oradores, para poder ir cambiando de clima o de ritmo de acuerdo a lo que la situación requiera. No es solo el texto, sino es el contexto. Por eso, si de repente estamos muy arriba, podemos bajar, si estamos muy abajo, podemos subir, si estamos en el medio, podemos movilizarnos, sobre todo para no entrar en un tono monocorde o dispersarnos, ¿no? Bien, ahora bien, como coaches, ¿qué papel juega en todo esto? De nuevo, vuelvo sobre los tres parámetros. Estamos hablando de que una presentación lo primero que necesita es curiosidad. Si nosotros estamos hablando de un rol de coaches como entrenadores, generar curiosidad es ganarnos el derecho y el privilegio de que nos presten atención por un ratito más, ¿no? Si estamos hablando de un momento donde estamos en una sesión de coaching y lo que buscamos es que el coachee pueda conectarse con nosotros o conectarnos y generar intimidad con el coachee, aquello que genere curiosidad va a facilitar la comunicación y la interacción. Y al mismo tiempo, si lo que estamos es utilizando la oratoria como recurso para poder intervenir en el contexto de la sesión, nosotros podemos introducir algo que genere curiosidad.
es como una vuelta de página en el transcurso de la sesión para poder tomarlo, ¿no es cierto? Dijimos de la agilidad y el cierre. Parte y la punta del cierre en todo esto es que el cierre sea concreto, sintético, único, práctico, ¿no? Es muy importante que vos sepas de alguna manera cómo vas a terminar. Y es muy peligroso lanzarte a improvisar un cierre. Si es una presentación grupal y vos estás buscando el cierre que salga del emergente, de lo que pasa en la sala, estás en riesgo de no encontrarlo y que tengas que estar hablando y hablando y hablando y no terminar nunca y no cerrar nunca por no encontrar el cierre. Grandes oradores caen estrepitosamente en este punto por no saber encontrar el momento para cerrar o no saber encontrar la forma de cerrar. Por eso es muy bueno tener preparada el cierre de antemano. Ahora es cierto que la charla puede cambiar de rumbo y puede tomar nuevas aristas no contempladas, para lo cual el cierre que preparaste no funcione. Bueno, tenete algún par de cierres alternativos o busca conectar el tema con aquello que puede ir para el cierre, para que no quede una cosa ambigua, ¿no es cierto? Ahora bien, el cierre en una sesión de coaching, cuando vos estás trabajando y cuando vos querés o encontraste que es momento de cerrar, no digo la sesión, sino de cerrar el tema, es importante la síntesis. Pero la síntesis no es el cierre. La síntesis es la antesala del cierre. Es como si el cierre tuviera dos partes, la síntesis y el mensaje, ¿no? Las conclusiones, el ¿y ahora qué? O ¿y con eso qué? Entonces, cómo vos cerrás cada tema o cómo vos cerrás el momento también va a determinar mucho de la experiencia que el otro va a tener. Yo creo que hay una oratoria en la sesión de coaching. Si bien sabemos que como coaches es importante de que el 90% de la voz sea del coachee, ese 10% nuestro, hay una oratoria ahí. Entonces, si bien sabemos que preguntar poderosamente es un componente que ayuda a la exploración para que el coachee tome conciencia, la comunicación directa es donde aparece la oratoria, no solamente para hacer esa pregunta que permita al coachee revisarse, sino también esa afirmación que pueda permitir a la sesión darle un marco que permita, ya sea desde el diseño de acciones o de los nuevos compromisos o el reconocimiento de los aprendizajes, un anclaje concreto de lo que ocurrió hasta ahí. Y ahí hace falta una presencia, ¿no? Lo que llamamos la presencia del coach. Fíjate que yo acá estoy transitando las competencias, por lo menos desde la ICF, llevados desde la oratoria, ¿no? Por eso es parte de ver cómo, como coaches, también utilizamos la oratoria en el contexto de la sesión, no porque hagamos ponencias magistrales con una persona que tenemos adelante, sino porque utilizamos nuestra forma de hablar como un recurso para poder generar una experiencia, ¿no? Ahora bien, algunos de los recursos que pueden servir. Yo había hablado de algunos mitos, algunos vicios y algún que otro recurso, ¿no? Hablé del mito sobre el tema de las formas de empezar, algunos vicios que hacen a los invito a, te invito a, es como que el riesgo del camino trillado es como las preguntas estandarizadas, que decimos no hacer preguntas estoqueadas, que decimos los coaches. Bueno, también hay formas estoqueadas de oratoria, ¿no? Me pidieron que hable de, les quiero hablar acerca de, lo que quiero que se lleven es, esas son frases totalmente estoqueadas, que bueno, puede ser un entrenamiento para ti, querido colega, que te toca hacer una presentación recientemente y que solés caer en algunos terrenos comunes. Si querés que te escuchen de una manera que no sea la común, no digas las cosas comunes. Y estas son algunas de ellas. Lanzo ahora, inclusive aprovechando de que hay mucha gente conectada, tal vez haya alguno de los vicios que no he mencionado y que alguno suele caer y que es como camino trillado. A ver, ¿hay alguno de los que están escuchando de algo que yo no haya mencionado? Lo que quiero que se lleven es, te invito a, dije, de lo que quiero hablarles acerca de, a veces inclusive es, te voy a contar una historia. No, no me anuncies, contala directamente. Rinde mucho más para generar curiosidades. El otro día iba caminando por la calle, o como cuenta mi amigo, o había una vez un monje zen, viste que los cuentos sufi, los Quan Zen también están muy de moda en este momento. El tema que me tocó es, eso es otro, yo no tengo nada que ver, a mí me tocó este tema, o
peor todavía, me pidieron que hable acerca de... Son esas formas irresponsables de hablar que tenemos muchas veces los oradores, ¿no es cierto? Vengo a proponerles, dicen acá, hay un montón de caminos trillados. Fíjate a ver. Ahora guarda, porque acá también está el metavicio, que es el vicio del vicio. El momento de bailar, bailar. Título. ¿Qué quiso decir este hombre con eso? Cuando vos estás dando tu presentación, si vos te pones a pensar para evitar las cosas que no querés decir, vas a estar con tu mente en lo que vos no querés decir. Es como la muletilla, ¿no? Y yo acá me peleo mucho a veces con ciertas teorías convencionales acerca del uso de la muletilla, porque pareciera ser que hay gente que está empecinada, hay entrenadores, yo sé que a veces hay entrenadores de oratoria que se ponen a contar las muletillas de sus alumnos, ¿no? Como si fuera algo, tenés que evitar las muletillas. Y en realidad creo que eso es algo peligroso, porque si yo le digo a alguien que estoy entrenando que cuente sus muletillas, voy a hacer lo que se setee en su mente sobre algo que lo va a dispersar de su propósito, ¿no? Entonces, no es el problema de las muletillas no son las muletillas. A ver si nos ponemos de acuerdo. Les propongo esta idea. El problema de las muletillas no es que yo diga o que empiece como una especie de TOC, a hacer ciertos gestos, sino es la tensión nerviosa que hay detrás que hace que nosotros distraigamos con nuestras muletillas. Es más, hay gente a veces que está relajada y tiene en su forma coloquial ciertas muletillas, pero que no molestan ni distraen porque no hay un nerviosismo o una tensión. Si yo estoy hablando de manera tensa y nerviosa, mis muletillas van a ser mucho más evidentes y lo que va a distraer es más la tensión nerviosa que la muletilla en sí. Entonces, lo importante y lo útil es la práctica. Cuando vos practiques, estate atento de las muletillas, estate atento de los terrenos comunes y no te castigues porque aparezcan, sino es más amigable tal vez reconocerlos con compasión y decir, ¡ay, mira, caí en la trampa! ¡Caramba! Pero eso te va a dar la conciencia y te va a dar el reflejo para estar atento. Ahora, en el momento de bailar, bailá bien. Esto significa que si te salen muletillas, bueno, muletea. Eventualmente lo que yo trabajo mucho más fuertemente es que cuando vos hagas tu presentación tengas muy claro el foco. Y esto es algo que debe estar desde el primer momento del diseño de tu presentación. Generalmente mucha gente se lanza a preparar una presentación pensando en los conceptos, en los contenidos o en los recursos que va a emplear, en las historias que puede contar o en el PowerPoint que va a diseñar. Pero lo último que deja para el final es lo primero con lo que tiene que trabajar es a ver a dónde va la charla. ¿Qué es lo que vos querés transmitir? ¿Cuáles son los mensajes claves? ¿Cuáles son tus objetivos? Y esto es un trabajo muy importante para empezar desde el planteo mismo de la charla. Entonces, a la luz de eso, vos activás un faro a través del cual vas siguiendo la presentación y que te va a ayudar a mantenerte enfocado en eso. Inclusive si te aparecen los nervios, que pueden aparecer a veces subrepticiamente, mira qué palabra, subrepticio, no sé de dónde salió, hace una semana que quiero meter en algún lugar esta palabra, aparece así, porque si de la nada te dispersaste acordándote de cuál es el foco, volvés ahí, y de esa manera te podés mantener más conectado con lo que vos querés lograr. Y los nervios dejan de ser un problema. No sé si desaparecen, puede ser que desaparezcan o no, pero dejan de ser un problema. Generalmente los nervios se convierten en un problema cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos que nos tiembla la voz, nos tiembla las manos, nos tiembla el cuerpo, o nos falta el aire, que queremos respirar. Para lo cual yo también traigo algo, que el problema de los nervios no es un problema emocional. Claro, los nervios, la emoción es el miedo, por supuesto. El problema no es emocional, el problema es atencional, creo yo. Porque como problema, los nervios lo que hacen es distraerte de aquello que es importante, de aquello lo que es tu foco. Por eso es muy importante, más que memorizar tanto las palabras, recordar cuál es tu foco. E inclusive el proceso mismo de la memoria es muy problemático. Algunos dicen, yo no puedo memorizar nada. A mí me cuesta memorizar, porque claro, el principio de memoria que nosotros tenemos es el que nosotros aprendimos en el colegio de pequeños, basado en el recitado. Entonces creemos que la memoria
tiene que ver con que nosotros podamos recitar de memoria lo que estamos diciendo. Y en realidad no se trata de eso. Eso es solamente el primer estadio del proceso de memorización. La memorización tiene por lo menos 3 estadios. Uno que es el mental, que es el que aprendimos en el colegio, ¿eh? Y es el que evitamos. Pero hay un proceso mucho más poderoso e interesante que es el corporal, que es que el cuerpo memoriza también y puede ayudarnos a memorizar mucho las presentaciones. Practicar con el cuerpo facilita y acelera el proceso de memorización. Si no, pensá en cómo aprendiste a andar en bicicleta y cómo nunca te lo has olvidado, para que vos entiendas cómo la memoria motriz, la memoria motora, también tiene un componente de activación útil que vos podés aprovechar. Pero de todas ellas, la más interesante es la memoria emocional. La memoria emocional se aloja en la parte de memoria a largo plazo y de acuerdo al componente emocional que tenga lo que vos quieras memorizar, puede ir más allá que la simple memorización del recitado, que es la que aprendimos y la que después llevamos para estudiar para los exámenes, que terminado el examen nos olvidábamos de todo. Entonces, trabajar la memoria emotiva es que vos puedas ver aquello que querés decir relacionado con emociones, con sensaciones, con experiencias, con situaciones que puedas relacionar y que vos puedas compartir desde ese lugar. Este es el punto de la oratoria para el coach. Y creo que para el coach es en particular. Digo el coach como coach, ¿ok? Puede ser de cualquier otra disciplina y seguramente va a tener su punto de validez. Yo lo traigo desde la experiencia del coach, que es mi pertinencia, ¿no? Nosotros como coaches lo que hacemos no es enseñar metodologías de aprendizaje sobre la base de conceptos, sino generar, evocar la transformación a través de un cambio de observador que permita nuevas perspectivas. Entonces lo que evocamos desde lo emocional va a tener un componente muy fuerte que permita tomar conciencia o distinguir cosas nuevas. A nivel, por supuesto, emocional, pero también a nivel corporal, ¿no? y a nivel mental. Obviamente esto desde una perspectiva ontológica, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros traigamos y memoricemos a nivel emocional va a ser mucho más potente y contundente para poder transmitir al otro desde la emoción natural en la cual estamos cuando decimos lo que decimos, ¿no es cierto? Y ahí el cuerpo inclusive acompaña. No sé qué hacer con las manos. Bueno, enfócate en la emoción, conectate con la emoción y vas a ver que el cuerpo va a ir solito. No tenés que decirle a las manos, quédense quietas, muévanse, hagan un gesto o hagan esto otro, ¿no? Algunos dicen, no, mi problema es que yo gesticulo mucho porque voy a salir volando. Bueno, prefiero que vueles hasta que te relajes y cuando te relajes aterrizas y que no estés contenido sin poder mover las manos porque te vas a distraer de lo que querés decir. Entonces, la coherencia y la armonía entre estos 3 elementos ayuda a estar más presentes y más conectados. Por eso digo que es importante que nosotros como coaches, ahora digo oratoria para coaches, es que podamos pensar en presentaciones basados en vivencias, en experiencias y en conceptos que puedan ser ilustrados a nivel de cuerpo, pero a nivel de la emoción y a nivel del lenguaje, ¿no? Ahí es donde la estructura de introducción con curiosidad, desarrollo ágil y cierre con impacto puede tomar otro tipo de dimensión y no quedar solo a nivel de la teoría, porque si vamos solo a nivel de las ideas, vamos a poder conectar solamente con aquel que se relaciona solo de las ideas, pero todos tenemos emociones, sin importar de dónde estamos. Hay gente de muchos países conectados ahora, ¿no? Entonces, sin importar de dónde estamos, puede ser que haya palabras que entendamos más o menos por la idiosincrasia que tenemos, por nuestra cultura, pero hay una sensación que va llegando y que contagia y que evoca algo. Conectarnos a esos 3 niveles va a permitir que el cuerpo se acomode, inclusive que la voz fluya, ¿no? Yo generalmente trabajo las técnicas vocales como parte del entrenamiento, al final de todo. Lo primero no es la voz, lo primero es la conexión, lo primero es el foco, es el compromiso, y te puedo asegurar que cuando vos te enfocás en lo que vos querés crear y te pones al servicio de lo que vos querés lograr, la voz se acomoda, ¿no? La emoción fluye, el cuerpo sabe qué hacer. Ahora es cierto que vos podés trabajar muchas técnicas para proyectar la voz, para articular la voz, para mover el cuerpo y trabajarlo. De hecho, bueno, van a estar con Jenny la semana que viene, Jenny Davarov, que está acá conectada, y que ella también trabaja muy bien, ella es fonoaudióloga y es una excelente coach, y es especialista en el tema de la voz, y les puede dar muchísima información la semana que viene, Jenny, para todos los que se conecten. Bueno, de paso le paso el chivo para Jenny, para que la puedan ver a ella. Es una colega maravillosa, y está fantástico eso.
Pero acordate que las técnicas van a acompañar en tanto y en cuanto vos tengas claro hacia dónde vas y qué pones de vos al servicio de eso. Si no tenés claro qué parte tuya pones al servicio, lo más probable es que te salga naturalmente querer ser como alguien que no sos. Por eso es tan importante trabajar con vos. Por eso también el otro elemento que yo trabajo en la oratoria para coaches es quién sos vos como coach, no solamente en lo profesional, sino en lo personal para poder resonar en tu propia experiencia lo que sea que vos quieras compartir. Encontrar tus intensidades, trabajar tus diferentes matices, verte en tu cotidianidad, observarte y entrenarte en ella, también te da mucha información para poder ser auténtico al momento de decir algo, ¿no? Y acá aparece otro recurso que yo traigo muchísimo y que me parece de muchísimo valor, que es el uso de las metáforas. Y las metáforas es un componente que hace, bueno, está dentro de las definiciones de las 11 competencias de ICF, dentro de la comunicación directa, pero también está en la escucha, ¿no? Escuchar las metáforas del coachee es encontrar en esas metáforas sus creencias, su forma de observar su mundo y poder desafiar o co-crear nuevas metáforas lo va a ayudar precisamente a transformar su manera de estar mirando y, y así lograr y crear aquello que se propone como parte del objetivo de la sesión, ¿no? Trabajar con las metáforas del coachee hace al trabajo en el contexto de la sesión de coaching. Pero también podemos trabajar con las metáforas de la gente a la cual nosotros le vamos a hacer la presentación, de acuerdo a la población, de acuerdo a la actividad que realicen, o de acuerdo a lo que sea que compartan, si se da esa oportunidad. Esas metáforas a nosotros nos sirven para poder construir las ideas que nosotros queremos transmitir. Es cierto que también podemos traer nuestras propias metáforas como una forma como un recurso para poder entrar en el mundo abstracto, ¿no? En el mundo simbólico de las personas que nos están escuchando, porque es también desde nuestro propio mundo simbólico, pero también podemos crear nuevas metáforas junto con la gente, o podemos inventar nuestras propias metáforas y traérselas a la gente. Recuerden que el pensamiento metafórico como abstracción es aquello que une algo abstracto con algo concreto, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, una mochila sobre los hombros, la mochila no es real, es imaginaria, pero es concreta, ¿no? Y lo que yo estoy simbolizando a través de una mochila sobre los hombros es algo abstracto como la sensación de carga o de peso, ¿no? Entonces, ahí es donde las metáforas son maravillosas para construir historias, para recrear historias, para inventar historias y crear experiencias compartidas. Por eso creo nuevamente, como otro recurso en el momento como coaches, ya sea en la intervención de la intimidad con un coachee o como recurso con un grupo de personas en donde estamos haciendo coaching de sala, o cuando desempeñamos un rol como moderadores o como facilitadores, el uso creativo de las metáforas habilita la entrada a un universo simbólico que nos permite llegar a muchos públicos diferentes. No se olviden que todos nosotros vivimos envueltos en historias, ¿no? No solamente desde nuestra más tierna infancia, sino que de grandes nos contamos historias acerca de las cosas, de grandes nos contamos y asumimos inclusive historias sobre un comentario que alguien pudo haber hecho y que nosotros lo amplificamos, lo distorsionamos, lo maximizamos y sacamos conclusiones a veces apresuradas. Y esas historias también dan sentido y forma a nuestro modo de relacionarnos con las cosas concretas, entre comillas, de nuestro día a día, ¿no es cierto? Entonces ahí las metáforas nos van a poder ayudar como recurso para poder crear presentaciones, como yo digo, que ilustran, que inspiran y que sorprenden, ¿no? Que es un poco la base de la oratoria consciente, y sobre la cual vengo trabajando. Y para completar, en los pocos minutos que quedan para terminar en horario en la sesión y abrir algún espacio de preguntas o inquietudes, me dejé como la frutillita del postre. Que de alguna manera, con otras palabras, yo lo estuve diciendo, pero creo que todos estos recursos, ideas, técnicas, hacen sentido cuando tenemos claro el propósito de lo que nosotros estamos haciendo. Está el propósito de la charla, y acá yo, por supuesto, estuvo presente durante todo este rato, ¿no?
tener claro el propósito de lo que yo quiero crear con la gente, los mensajes claves que quiero transmitir, lo que yo quiero que la gente se lleve. Pero te agrego un punto más, y claro, como coach no puedo evitarlo. A ver, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito que mueve que inclusive te lances a un espacio de exposición, ¿no? ¿Cuál es el propósito que lleva a que vos te expongas? Vos sabés que está estudiado, y hay muchos estudios sobre que las experiencias más traumáticas de la vida, una de ellas es hablar en público, ¿no? Entonces, ¿qué tan claro y qué tan presente tenés tu propósito al momento de hablarle a otro, ¿no? Sí entiendo que como coaches eventualmente nosotros creamos una burbuja con nuestro coachee cuando ese propósito está claro y presente para nosotros, porque es ahí donde nosotros nos conectamos, ¿no? Y traemos toda nuestra humanidad. Pero ahora el momento de hablar en público es otro tipo de burbuja, ¿no? Es otro tipo de desafío. ¿Qué tan claro lo tenemos? Y acá te traigo tal vez mi invitación. Voy a ser trillado acá, ¿no? Porque entiendo que tan claro como tenga yo mi propósito conmigo y que tanto yo me lo recuerde, sabiendo de que suelo olvidármelo, ¿no? Que tan claro tenga yo mi propósito va a ser no solo aquello que yo hago cuando me paro en un escenario, sino cada vez que interactúo con otros. Cada vez que me encuentro con otros coaches, cada vez que me encuentro con otros músicos, cada vez que me encuentro con mis amigos, con mi familia, con mis amigos, con mis seres queridos, ¿no? No tiene que ver ya con la coherencia, como empezábamos la conversación, sino con la conciencia. Siempre estamos jugando un juego. Y pareciera ser que siempre estamos sirviendo a un propósito, aunque no siempre lo tengamos claro. Cuando tenemos conciencia del propósito al cual nosotros estamos sirviendo, seguramente vamos a poder estar más alertas y poder decidir conscientemente a qué propósito queremos servir, ¿no? Si es nuestro ego o es la construcción de algo de valor con otros. Si vamos a poner por encima nuestra imagen o nuestro deseo de crear, nuestro deseo de construir. Aunque en el medio del baile puede ser que le pisemos el pie a alguien, ¿no? Y tener la humildad, tal vez, de poder pedir perdón y el respeto para poder aceptar el reclamo de aquel a quien pisamos cuando hablamos. Y ojo que, porque muchas veces el hablar en grupo precisamente lleva a confundir mucho que por estar parados y la gente sentada, o por estar con un micrófono y sonando por un parlante, nosotros tenemos la autoridad para poder determinar cosas que escapan nuestra autoridad real. Es eventual y así como empieza, termina. Y creo yo que el estar atento a que no nos da ningún derecho a ponderar absolutamente nada, la autoridad de tener un micrófono o estar parados cuando la gente está sentada, es acordarme de que mi propósito ni siquiera es ser útil, mi propósito es sentirme útil. Cuando siento que me sentí útil, siento que hice algo de valor y me siento valioso. A veces soy útil y a veces no lo soy, pero cuando siento que lo soy, estoy completo. Bueno, se puso un poco más reflexiva esta última parte. Tenemos unos minutos, debe haber alguna pregunta o alguna inquietud, algo para compartir, vamos a ver en el chat. Sí, ha habido preguntas, ha habido ejemplos de muletillas, y ha habido muchos comentarios. Hay gente que está muy contenta, que te escucharía horas, dice, que da las gracias. Preguntas, aprovechemos un nuevo mensaje, a ver. Mira qué lindo, mis amigos de Colombia. La semana que viene voy a estar por allá, voy a estar por Bogotá, Bucaramanga, Medellín, voy a estar paseando y voy a estar trabajando, voy a estar haciendo un poquito de todo. Bravo, gracias Ariel. Así que Ariel, tener una buena voz, ¿es importante?
Eso te lo pregunto yo porque... A ver, te puedo responder a dos niveles. Yo creo que no existe ahora te digo, creo que no existen las buenas voces. Em, pero sí yo creo que es importante tener una voz conectada. Yo te hago esta pregunta porque pensaba, por ejemplo, en los cantautores, ¿no es cierto? O sea, Perales no tenía, nunca tuvo una buena voz y sin embargo en algún momento me acordé de él porque se murió Charles Aznavour, que tampoco tenía una gran voz, pero los dos eran cantautores y entonces la forma de decir sus canciones fueron insuperables y lograron hacer toda una carrera artística cuando pensaban ser solo autores y luego agarraron el micrófono y salieron a cantar. Entonces, pensaba en ellos. Sí, buenísimo, totalmente, David. El tema es cómo evaluamos una buena voz. ¿La evaluamos por su timbre, por las cualidades? Bueno, sí, probablemente desde un lugar podríamos evaluarla desde allí. En el contexto de lo que yo traigo, creo que por eso digo que para mí lo importante más que una buena voz es una voz conectada. ¿Qué significa? Es como que hay armónicos, ¿viste? La voz tiene como armónicos, como el sonido. El armónico son las pequeñas partes de una nota, ¿no? Cuando hay un armónico emocional, cuando hay una voz que está conectada con la emoción, o hay una voz que está en el cuerpo, hay una voz que está con la idea, deja de ser relevante el timbre, ¿no? A eso voy. Cuando vos decías esto, yo me acordaba de Tom Jones, famoso cantante, que cuando empezó decía, es una voz muy aguda, y el tipo tiene una personalidad muy particular, entonces, más allá de su timbre de voz, y que él lo pudo haber entrenado, desarrollado, por supuesto, y eso también le da una resonancia muy particular, ¿no? Que le agrega muchos armónicos. Cuando la voz está conectada, proyecta, y cuando proyecta, llega, y cuando llega, genera. Y cuando genera puede transformar, ¿no? Y creo que el ejemplo que bien vos trajiste, los cantautores que más allá de su timbre, cuando lo dicen sentido, y cuando lo sienten, nos contagian, cuando nos contagian lo agradecemos, ¿no? Y hay que saber de lo que uno va a hablar, ¿no? O sea, lo que uno va a decir tiene que estar preparado, uno tiene que ser solvente en lo que va a decir, aunque sean dos cosas que diga. Buen punto. También la respuesta es ni, porque yo creo que es muy importante que esté preparado y tiene que saber de lo que hablar. Lo que tiene que tener cuidado es cuál es el alcance de la información de aquello que va a hablar. Por ejemplo, yo puedo hablarte de un tema que tenga muchísima información. Si lo usamos como metáfora, una superficie, digamos, este tema tiene hectáreas de información, y a mí me toca hablar y solo puedo cubrir 1 metro cuadrado, es muy importante que yo sepa sobre el metro cuadrado del cual voy a hablar. De hecho, uno de los problemas es que, por ejemplo, algunas personas sufren de pánico escénico porque saben 1 metro cuadrado, pero sufren porque no saben hectáreas y tienen miedo de que alguien les pregunte por alguna superficie que está fuera de su metro cuadrado. Entonces, es muy importante saber del tema, yo digo, sí, es muy importante saber del tema en función del metro cuadrado que vos vas a decir, ¿no? Y hay un principio de adecuación, y eso ayuda mucho a los nervios. Y por otro lado, hay un aspecto de pertinencia más que de experiencia, ¿no? Por ejemplo, así como los coaches sabemos que no vamos a entrar en temas de salud porque tienen que ver con cuestiones que no hacen al coaching, como decíamos, un coach que coachea a alguien que quiere bajar de peso, pero le sugiere alguna dieta, no es adecuado. Un orador que va a hablar sobre un tema sobre el cual no es pertinente a su desarrollo y a su background, estaría entrando en algo que podría ser incoherente con su actividad, ¿no? Entonces... El luqueo, la ropa, ¿es importante? Tener un asesor de imagen, qué sé yo. Hay asesores de imagen, sí, sí, sí. Yo lo que trabajo muchas veces, yo soy medio rebelde a veces con esas cuestiones porque entiendo que es muy importante que estemos cómodos con cómo estamos. Entonces a veces si en pos de lo que corresponde tenemos que hacer algo que nos pone incómodos, entonces yo no estoy de acuerdo.
Entonces, es muy importante estar cómodos, pero también estar adecuados a donde nosotros vamos a hablar. Si yo voy a hacer una presentación en un congreso y voy con ojotas o con un jogging, probablemente no sea lo adecuado. Ah, no, pero el jogging es cómodo para mí. No, no. Yo creo que hay que encontrar el punto entre estar lo adecuado para el lugar a donde vas y lo que es cómodo para vos. Ahora sí, también es cierto que en el luqueo es importante cómo juegan los colores con el ambiente en el cual vos estás, ¿no? Buscar contrastar con el color. Si vas a estar en un lugar muy oscuro, con fondos negros, y vos estás de negro, vas a ser como el Teatro Negro de Praga. Entonces, eso es importante, saber manejar los colores. Generalmente lo que dicen los que saben es importante buscar colores neutros, ¿no? Ariel, estamos a un minuto de cerrar, en realidad ya son 21:30. Muchísimas gracias por tu colaboración, por tu compromiso, por tu aporte, por tu entrega, por todo lo que has dicho. Están de nuevo acá Gustavo de Colombia y está Claudia ahí escuchándonos para despedirnos. Solo me falta hacerte una consulta y es para la gente que te quiera ubicar, porque hay gente que pregunta dónde vas a estar en Colombia o cómo, si vas a dar algo de oratoria consciente. Si nos pones, por favor, tu mail, aunque sea, o algún dato de contacto en el chat para que la gente te pueda ubicar. Y gracias, 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 gracias. Claudia. No. Ahí está. Ahí estaba haciendo dos cosas, mascar chicle y cruzar la calle me cuesta al mismo tiempo. Ahí estaba escribiendo mi mail en el chat. Sí, antes de que pase el minuto, la semana que viene, el 10, estoy en Bogotá, después el 12 estoy en Medellín, y creo que el 13 en Bucaramanga, ahí no me acuerdo, pero sí, el 10 estoy seguro en Bogotá, después estoy en Bucaramanga y en Medellín. Ahí le dejé mi mail para que quieran cualquier cosa. Y voy a estar en todos lados, en el país tengo un montón de fechas todavía. A mí el año no se me acaba todavía, tengo que seguir viajando mucho. ¿Cómo voy a descansar este verano? Claudia. Bueno, no, simplemente y muy sinceramente agradecerte, Ariel, el haber aceptado esta invitación. Para mí es muy valiosa tu presencia esta noche en este ciclo. Gracias por acompañarnos, gracias por tu apertura para tomar el espacio, por confiar, por de alguna manera estar nuevamente presente desde ICF como una oferta para el capítulo. Realmente muy agradecida, Ariel, por esta posibilidad para esta comisión directiva y para todo el capítulo de Argentina, Colombia y todos los países que nos están mirando. Gracias, sinceramente. Gustavo. Nada, unirme a los agradecimientos, manifestó aquí Claudia, y esperarte la otra semana para un cafecito, Ariel. Claro. ¿Puedo ir? Me voy a tomar un tinto allá con mis amigos de Colombia. Claro que sí, ¿Puedo aquí ir te a tomar un esperamos. pico? Aquí te esperamos, Claudia. Antes de cerrar, de nuevo, Ariel, gracias. Gracias, Gustavo de Colombia, por el soporte tecnológico. Gracias al equipo, Hugo Lescano. Gracias a Ela Ríos, Mónica Mobrici, Patricia Iannoni, Roxy Rivas, Tatiana Criniti, Teresa Hernández. A todos ellos, inmensas gracias.